Bienvenidos al programa Uso de los resultados de la investigación en educación matemática en la práctica docente. El día de hoy vamos a hablar de las prácticas de modelación como proceso de matematización en el aula, para lo cual nos acompaña el doctor Jaime Arrieta. El doctor Arrieta hizo sus estudios de licenciatura en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Posteriormente, estudió la maestría y el doctorado en el Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAB. Es profesor investigador titular de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero, Unidad Académica Acapulco. Su línea de investigación es las relaciones de la práctica social con la construcción social del conocimiento y dentro de esta línea ha dirigido y dirige tesis de licenciatura y maestría. Ha publicado también y dictado diversas conferencias en foros tanto nacionales como internacionales. Su tesis doctoral, titulada Las prácticas de modelación como proceso de matematización en el aula, fue evaluada como la mejor tesis de posgrado en matemática educativa de Latinoamérica y le fue otorgado el Premio Simón Bolívar 2003, mismo que le fue entregado ese año en la ciudad de Santiago de Chile. También el día de hoy nos acompaña el profesor José Luis Torres. ¿Y qué les parece si iniciamos este programa? Adelante, por favor. Gracias. Doctor, ¿qué nos puede decir acerca del papel que desempeñan las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TIC, en el estudio de las matemáticas escolares? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estamos con gusto tratando de difundir nuestros resultados de investigación y que estos tengan resultado a nivel de la docencia, en nuestros sistemas escolares, nuestros sistemas educativos y fundamentalmente de mi alma mater, que es el Instituto Politécnico Nacional. Quisiera yo, con respecto a la pregunta, quisiera yo mencionar que hasta hace poco se asomaba uno a los salones de clase, nos asomamos al aula de matemáticas y se veían llenos los pizarrones de fórmulas, de ecuaciones, es decir, estaba centrada el aprendizaje de las matemáticas, la enseñanza de las matemáticas en el lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico era el centro, era el fin, era el principio de todo el aprendizaje de las matemáticas. La llegada de los medios de comunicación, la llegada de medios que nos permitan trabajar grandes datos, gran cantidad de datos, de hacerlo con gran eficacia, con gran prontitud, los medios que se han desarrollado alrededor de la graficación de funciones que nos permiten ahora tener gráficas en un instante y que nos permiten tener gráficas con una gran exactitud, ha revolucionado el aula de matemáticas. Ahora podemos decir que la centración en el lenguaje algebraico pudiera ser cambiado. Y pudiera porque todavía aún no se ha incorporado en los sistemas escolares estos medios electrónicos. Es decir, podemos tener dentro de un aula no solamente un lenguaje centrado en lenguaje algebraico. Tendremos ahora, por ejemplo, poder trabajar con fenómenos, tomar datos y esos mismos datos ser procesados por los medios electrónicos, ser graficados, ser posiblemente interpretados a través de gráficas u otro modelo. Es necesaria la inclusión de los medios electrónicos y no solamente necesaria, es indispensable para el aprendizaje de las matemáticas. Es un recurso muy indispensable ahora actual en los medios electrónicos, la inclusión de los medios electrónicos. Y en referencia concreta sobre la modelación, ¿qué papel desempeña? De la misma forma, podemos ver hasta hace algunos años, que el aprendizaje de las matemáticas estaba centrada fundamentalmente en el discurso matemático al interior de la escuela o al interior de la ciencia matemática. Y eso marcaba una separación entre lo que se enseñaba en el aula y lo que, por ejemplo, ocupaba el ingeniero en sistemas computacionales en sus comunidades, lo que ocupaba un ingeniero bioquímico en sus comunidades. Es necesario, nosotros pensamos, que relacionar los sistemas educativos con las comunidades de profesionistas, con lo que va a hacer, con el papel que va a jugar el estudiante, el egresado, dentro de una comunidad. Y eso es lo que nosotros nos da fuerza para poder impulsar ahora
incorpora la modelación como una práctica social que pueda ser el centro del aprendizaje en los sistemas escolares. Es decir, centrarse en el aprendizaje de las matemáticas, no solo en la estructura lógico-formal, sino centrarse en la interacción con los fenómenos. Es decir, aprender matemáticas cuando se está estudiando, cuando se está modelando el enfriamiento de un líquido. Aprender matemáticas cuando se está estudiando la elasticidad de un sistema de resortes. Aprender matemáticas en estricto interacción con los fenómenos sociales, económicos, ciencias sociales, etc. Es la importancia de las prácticas de modelación. Doctor, en ocasiones escuchamos la caracterización de las matemáticas como algo que es atemporal, que no cambia, que siempre es lo mismo, y algunos sacan como conclusión que entonces aprender matemáticas también tiene un método que es el mismo siempre, que no depende de alguna manera nuevos métodos, nuevas tecnologías que se tengan. Entonces, ¿qué importancia tiene la incorporación de la tecnología para el aprendizaje de las matemáticas? ¿Se aprende mejor? ¿Se aprenden otras cosas? Es muy interesante la pregunta y sobre todo que me permite decir una premisa fundamental en mi investigación, en nuestras investigaciones. Nosotros pensamos en un aprendizaje de las matemáticas contextual, situacional. ¿Qué significa con esto de situacional? Nosotros pensamos un aprendizaje de las matemáticas en un lugar, en un tiempo, con ciertos actores de carne y hueso. Ciertos actores que participan en una comunidad y que participarán en comunidades de profesionistas posteriormente. Es decir, incorporamos el pasado, el presente y lo que piensan hacer los estudiantes del futuro. Es por eso que nosotros debemos de pensar que la gente que tenemos enfrente como estudiantes tiene perspectivas y esas perspectivas que tiene nos impulsan a nosotros como maestros a situar nuestro aprendizaje. Me quiero referir a un ejemplo concreto para contestar esta pregunta más puntualmente. Cuando con mis estudiantes empezamos a trabajar en ecuaciones diferenciales, series de potencias, empezamos como un tema de introducción con la paradoja de Zenón. Entonces se trata esta paradoja de Zenón de que en la antigua Grecia va a haber una carrera y en esta carrera van a participar el corredor más rápido de Grecia, que es Aquiles, con una tortuga. Obviamente Aquiles le lleva ventaja en cuanto a la velocidad, que es mucho mayor que la de la tortuga. Sabemos que entonces tenemos un dato. Aquiles corre 10 veces más rápido que la tortuga. Para que la cosa sea pareja, entonces Aquiles le da 10 kilómetros de ventaja a la tortuga. Y empieza la carrera. Aquiles llega a la posición de la tortuga y cuando llega ahí, ya la tortuga ya no está ahí. Habrá recorrido ya 1 kilómetro. Cuando Aquiles llega ahí, la tortuga ya no está ahí. Ya la tortuga habrá recorrido 100 metros. Cuando Aquiles llega a esa posición, la tortuga ya habrá recorrido 10 metros, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pregunta que se hace a los estudiantes es, ¿Aquiles alcanzará alguna vez a la tortuga? En este contexto, los estudiantes empiezan a participar. Generalmente se implementa un buen contexto discursivo. Algunos estudiantes argumentan y sostienen que no la va a alcanzar. Otros estudiantes argumentan y sostienen que la alcanzarán. Pero lo que a mí me llama la atención, y es hacia donde voy, es la opinión de un grupo. Es la siguiente. Aquiles, si estamos hablando fuera de la escuela, claro que la alcanza y la rebasa. Pero aquí en la escuela no la alcanza. Es decir, P alcanza Aquiles la tortuga, es verdadero cuando está fuera de la escuela, pero es falso cuando estamos hablando dentro de la escuela. Existe una ruptura entre la escuela y lo que es los ambientes extraescolares, los contextos extraescolares. Nosotros pensamos que el aprendizaje debe ser contextual, que debemos de trabajar con contextos de la vida profesional, con contextos que se pueden desarrollar en comunidades de profesionistas. Esta es una premisa dentro de nuestras investigaciones también. Si nosotros queremos que el estudiante se desenvuelva en comunidades excelentemente, si queremos formar buenos profesionistas, la reproducción de las prácticas dentro de las comunidades debe ser esencial. Y estas prácticas son situacionales.
Importa el contexto, importa el lugar, importa el tiempo, importa quién está enfrente de nosotros, quién está participando como actor en este proceso. Y en consecuencia, entonces la modelación juega un papel importante porque nos permite conectar lo que pasa dentro del aula, en la escuela, con lo de fuera. Sin duda, las prácticas de modelación son sumamente importantes para nuestra perspectiva, pero no solamente estas, nos interesan las prácticas sociales que son desarrolladas en comunidades, y la modelación es una de ellas, que es desarrollada en comunidades de ingenieros bioquímicos, que toman datos de fenómenos y que a partir de estos datos de fenómenos formulan hipótesis y las defienden, crean versiones de los hechos y las defienden con herramientas matemáticas. Eso es para nosotros modelación. Modelación es una práctica que toma el fenómeno y que utiliza otras cosas para poder interpretarlo. Y estas cosas que nosotros trabajamos se llama matemática. Bien. El bachillerato, uno de los aspectos que desde luego se trabaja desde el inicio es lo que mencionaba usted al principio, lo del álgebra. Y se tienen dificultades importantes ahí. Sabemos que hay algunos trabajos con hojas electrónicas de cálculo. ¿Y qué es lo que nos permiten estas hojas? Las hojas electrónicas de cálculo, como otros medios, no solamente las hojas electrónicas de cálculo, los sensores, el manejo de graficadores, nos permite modelar. Nos permiten hacer conjeturas. Un modelo, nosotros tenemos una diferencia con quien utiliza modelación matemática y se refiere solamente a los modelos cuando estamos hablando de ecuaciones algebraicas o sistemas de ecuaciones diferenciales. Para nosotros un modelo matemático es más amplio. Un modelo matemático lo puede constituir una tabla de datos, una gráfica, puede constituirlo un sistema de proposiciones en lenguaje natural, pero con una estructura matemática. O sea, las hojas de cálculo juegan un papel de herramienta en la modelación y son sumamente importantes, como lo son los demás medios. Un medio más por ahí. ¿Qué se ha averiguado en cuanto a la experiencia que vive en respecto al aprendizaje con modelación desde la perspectiva del estudiante? Nuestro intento fundamental, nuestra problemática la definimos en cuestión de que los sistemas educativos no sean aislados. Nosotros nos vamos a decir que hemos logrado éxitos cuando veamos que lo que se enseña en el aula es posible de reproducir y de usar en comunidades. Ese es el factor que mediría nuestros logros. Lo que se ha logrado hasta este momento no es tanto. Lo que se ha logrado hasta este momento es evidenciar la enseñanza-aprendizaje tradicional y se ha mostrado algunos casos donde esta enseñanza-aprendizaje en sistemas educativos puede ser diferente. Puede ser diferente en el sentido de que no puede estar basado solamente en los objetos matemáticos, sino fundamentalmente en prácticas sociales ejercidas en diferentes comunidades. De lo que me está comentando, entiendo que el papel que desempeña el profesor tiene que ser distinto a lo habitual o a lo que uno tiene todavía caracterizado como lo que es un profesor de matemáticas y lo que es dar una clase de matemáticas. En estos entornos, ¿cómo tiene que intervenir el profesor en las aulas con sus alumnos? Sin duda, sin duda. El papel, desde nuestra perspectiva, el papel del profesor es diferente. Nosotros hemos lanzado una crítica abierta en contra de la enseñanza-aprendizaje tradicional, donde el profesor expone y el alumno recibe, donde el profesor enseña y el alumno aprende. Estos ambientes de las clases tradicionales cambian desde nuestra perspectiva. Aquí lo fundamental, el papel del profesor es la planeación de las secuencias a realizar, incluye el impulso de la interacción entre estudiante-estudiante, estudiante-profesor, pero no solamente este tipo de interacciones debe promover el profesor, sino las interacciones con los fenómenos de la naturaleza, con la interacción con fenómenos sociales, económicos y políticos, los fenómenos que nos rodean. ¿Qué resultados ha tenido la investigación sobre el aprendizaje de las matemáticas con prácticas de modelación? Hemos tenido, como decía yo hace un momento, hemos tenido varios logros, podríamos decirlo.
hemos logrado estructurar un sistema coherente de prácticas para poder ser llevados en el aula y que le hemos llamado la modelación, un curso de modelación matemática en ciencias sociales o en ciencias naturales. Y estamos a punto de establecer esto en textos para ser utilizados en sistemas escolares. Junto con esto estamos impulsando el laboratorio de matemáticas en los institutos tecnológicos del país y fundamentalmente en el Instituto Tecnológico de Acapulco. Esto pensamos que podrá estar funcionando este laboratorio de matemáticas para principios de septiembre, finales de agosto de este año. De manera breve, ¿qué consecuencias tiene este conocimiento para los distintos actores del sistema educativo? Esto es, para estudiantes, profesores, autoridades y padres de familia. Hay una pregunta, voy a responder esta pregunta un poquito dándole la vuelta. Hicimos una encuesta entre los egresados del Instituto Tecnológico de Acapulco, entre los egresados de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. La encuesta tenía el fin de seguimiento de egresados, sin embargo había una pregunta colada ahí y decía, ¿en su vida profesional han ustedes utilizado ecuaciones diferenciales? Y era una pregunta con incisos, una pregunta cerrada, entonces el inciso A era frecuentemente, el inciso B era ocasionalmente y el inciso C era nunca. El 96% de los encuestados respondió nunca, el otro 4% no respondió. O sea, ni uno de los egresados de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales que se desempeñan su profesión en Acapulco declaró que al menos utilizaba ecuaciones diferenciales en alguna ocasión. Y no es porque las ecuaciones diferenciales no sean utilizadas en la vida profesional, sino es la forma de cómo se abordan en la escuela. Las ecuaciones diferenciales tienen múltiples aplicaciones en la vida profesional y en los ambientes científicos y tecnológicos. El problema es cómo se allegan a las ecuaciones diferenciales en la escuela. Cómo se allega los estudiantes de ese bagaje de ecuaciones diferenciales que no es posible ser movilizado en otros contextos. Bueno, nosotros vemos este problema fundamental, que es la separación de los sistemas escolares con el entorno social, lo vemos fundamental. Esta es nuestra problemática y sin duda será de gran valía si nosotros podemos incidir, podemos establecer vínculos entre los sistemas escolares y las comunidades de profesionistas. Podemos decir que habremos aportado un granito de arena cuando nosotros estemos diciendo, contribuimos en nuestras clases de matemáticas a formar mejores ingenieros en sistemas computacionales. Cuando nosotros podemos decir en Matemáticas 4, al estudiar ecuaciones diferenciales, estamos aportando a crear un mejor ciudadano, a crear un mejor ingeniero en bioquímica. Esos serían nuestros logros, esas serían nuestras metas, es lo que aspiramos, hacia allá nos dirigimos, es en establecer vínculos entre los sistemas escolares y las comunidades de profesionistas, en establecer vínculos entre los sistemas educativos y su entorno social. Finalmente, nosotros, profesores de matemáticas, no aprendimos en estos entornos que nos acaba de comentar y entonces no sabemos cómo incorporar las cosas. Un profesor bien intencionado que está dispuesto a incorporar las prácticas de modelación en sus clases de matemáticas, ¿qué necesita hacer? Tenemos aquí un problema y a la vez una ventaja. Un problema porque nosotros hemos concebido que para aprender ciencias, para aprender matemáticas entre ellos, basta con que el alumno tenga muchas ganas de aprender y con que el alumno sea un buen profesor. Desgraciadamente, y ahí está el problema, esto no basta. Hace falta investigación y ahí está nuestra ventaja. Hace falta investigar cómo se aprende ciencias, cómo se aprende matemáticas en sistemas educativos. Y es un gran trabajo cambiar nuestra condición de ser profesor tradicional a ser un profesor que intenta vincular la práctica que se realiza en la escuela con la práctica profesional. Y es un trabajo de una profunda investigación donde debemos de participar profesores, alumnos, autoridades e investigadores. Es un trabajo colectivo. Tal vez esto sea un sueño, pero las realidades han partido de muchos sueños. Así que hay que acercarse hacia esos trabajos de investigación, hacia los investigadores, tener una vinculación más estrecha.
profesores, Estudiantes con investigadores. investigadores. Y autoridades, Por supuesto. Por supuesto. Muy bien. Profesora Arrieta, tenemos aquí otras preguntas. El profesor Miguel Ángel Avilés del CECIT número 14 pregunta: ¿en qué grado en nuestra realidad se recomienda la incorporación de las TICs en nuestro medio educacional? Y también el profesor Francisco Bañuelos del CECIT número 5 comenta que el IPN ha tomado en la presentación de su nuevo modelo educativo este tipo de enseñanza-aprendizaje y que si cree usted que el IPN está a tiempo para su aplicación. La incorporación de los medios tecnológicos en la década pasada fue un motivo de gran debate. En algunas conferencias donde yo he expuesto en la provincia de nuestro país, en algunas comunidades con muy escasos recursos, me comentan, una de las posiciones era, bueno, ustedes lo pueden hacer porque tienen los medios a su alcance. Nosotros no tenemos computadora, no tenemos sensores, no tenemos calculadoras. ¿Cómo es posible implementar su propuesta a partir de estas condiciones? Yo creo que son dos respuestas ante esto. Uno, yo me he fijado en las secundarias, en escuelas secundarias del país, y al menos tienen algunas computadoras. Pero generalmente estas computadoras, estas Pentium 4 que son dotadas por la SEP, van a parar a los escritorios de las secretarias, y entonces tenemos secretarias haciendo su trabajo haciendo oficios con Pentium 4. O sea, pero no es por delimitar a las secretarias, que bien ganado lo tienen trabajar con esos medios electrónicos, pero a lo que me refiero es a lo siguiente. Pueden tener los medios tecnológicos, podemos contar con los medios tecnológicos de nuestros sistemas educativos, pero nosotros, los profesores, no tener la actitud de usarlos. Es por eso que yo digo que no solamente nos hace falta en los sistemas escolares el hardware, nos hace falta el software humano, nos hace falta la actitud de utilizar, de incorporar estos medios electrónicos a nuestro quehacer docente. Hace falta no solamente incorporarlos, sino también hacer investigación y hacer investigación propia y tomar investigación de otras partes que nos digan cómo hacerlo, cómo ser mejores profesores con estos medios electrónicos. Esto es con respecto de la incorporación de los medios electrónicos. Me parece que es esencial la incorporación de estos al quehacer docente. No es lo mismo arar con azadón que arar con tractor. Es lo mismo, podríamos decir, esa metáfora la podríamos aplicar en los sistemas educativos. No es lo mismo aprender a hacer hipótesis, a levantar hipótesis acerca de un fenómeno con lápiz y papel, que hacerlo con elementos que nos pueden dar una visión de todos los datos, que nos pueden dar una gráfica de todos los datos, que nos pueden proporcionar herramientas indispensables para esta cosa que le llamamos modelación, esta práctica que le llamamos modelación. Es fundamental, sin duda, la incorporación de los medios electrónicos. La segunda pregunta, yo quisiera referirme a una cuestión que tenemos a veces los profesores. Pensamos que los grandes cambios se inician por los cambios de currículum, que los cambios se inician con los cambios de planes de estudio, con las decisiones nacionales o por las decisiones que se toman por las autoridades nacionales. Yo creo que muchos de los cambios se inician a partir de nuestro propio quehacer, de nuestra propia aportación, de nuestra propia iniciativa en el aula. Es decir, eso es importante, sin duda, no lo podemos dejar atrás. Los cambios en el currículum, el cambio en los planes de estudio, los cambios en las políticas de la SEP, de las autoridades educativas, son importantes, sin duda. Pero también, y eso es mucho más importante porque los tenemos ahí enfrente a los estudiantes, es la actitud, la iniciativa que toma el profesor. Y junto con esta iniciativa, junto con 2 o 3 iniciativas más, pueden conformar cuerpos académicos, pueden vincularse, pueden formar asociaciones, pueden formar grupos académicos que le den peso a sus proposiciones. Y estas proposiciones pueden llegar a ser una proposición global. Puede ser una proposición general que parte de ámbitos locales, que puedan partir de ámbitos fundamentalmente, digamos, de base, ¿no? Esta respuesta la he querido plantear desde esta perspectiva, porque de la misma manera como quería resolver la pregunta anterior, es como se plantea esta misma pregunta.
He estado dando conferencias en diferentes partes del país y esa es una de las preguntas. ¿Cómo puedo influir desde mi salón de clases para un cambio educativo? Y mi respuesta es esta. Nosotros tenemos un gran poder en nuestras clases. Lo único que falta es ejercerlo, desarrollarlo, impulsarlo, darle forma y darle una forma con sentido humano. Doctor, quisiera agregar algo más.